En nuestra larga experiencia hemos analizado miles de partidas de diferentes jugadores y hemos encontrado que hay un truco muy sencillo que permite ganar partidas fácilmente. Este truco es sacrificar un peón, porque sacrificar un peón nos permite sacar a nuestro oponente de la ruta conocida y mientras tanto nosotros no corremos ningún riesgo porque a nivel de aficionados un peón no hace mucha diferencia. Entonces vamos a ver 10 aperturas populares, 10 casos donde vamos a aplicar este sencillo truco de sacrificar un peón. Empezamos con la defensa del Equín, E4, caballo F6, estamos con negras, atacamos al peón, provocamos que avance, sigue E5 y nosotros movemos el caballo a D5. Aquí el movimiento principal de las blancas es D4 y ahora, aquí va, en lugar de los movimientos comunes, de repente provocamos a las blancas, jugamos B5, atrayéndolas a tomar este peón. Así, después de alfil por B5, ahora hacemos otro movimiento que también es una sorpresa, que es C5, ofreciendo otro peón más. En este punto tu oponente ya puede pensar que definitivamente tú juegas muy mal y simplemente va a tomar el peón D por C5. Y extrañamente, aunque no lo parezca, aquí ganamos la partida con dama A5 dando jaque. Es jaque y a la vez es ataque doble y nos ganamos el alfil. Es una forma muy fácil de burlar a tu oponente en muy pocas jugadas. Y en esta partida que estamos analizando, las blancas jugaron de una forma más creativa, en otras simplemente aceptan que pierden en la pieza, pero aquí jugaron con dama D2, diciendo que podemos tomar su alfil mientras estas toman nuestro caballo. Parece que está bien. Así después de dama por B5 y dama por D5 parece que todo está bien, pero jugamos alfil B7 y este alfil ataca a la dama, claro, pero más allá ataca por toda la diagonal hasta el peón G2, finalmente hasta la torre en H1. Ya para terminar, en esta partida las blancas calcularon no sé qué, jugaron C6 y simplemente dama por D5 se rindieron. El segundo sacrificio va en una apertura que nos gusta mucho, la apertura del alfil E4, E5, alfil C4. Estamos con blancas. Tu oponente juega caballo C6 y jugamos F4, donde mezclamos la apertura del alfil con el gambito de rey. Y esto va a desconcertar a tu oponente. Después de E por F4, ¿por qué no tomar ese peón? Jugamos D4 y ocupamos el centro. Y ahora las negras tienen que enfrentar varios problemas como que nos hemos tomado el centro y podemos avanzar con estos peones, pero además vamos a recapturar el peón en F4 con nuestro alfil. Entonces tu oponente puede jugar G5 para tratar de quedarse con ese peón y entonces nosotros jugamos H4 al estilo del gambito de rey minando esa pequeña cadena de peones. Si las negras no quieren partir esta cadena, entonces tiene que defenderla de alguna manera, pero H6 no funciona porque entonces tomamos y si toman perderían la torre. Hay que buscar otra forma de defender esa cadena. Entonces las negras pueden jugar aquí, en lugar de H6 jugar F6 y eso es lo que estábamos esperando. Las negras logran sostener su cadena de peones pero se ha abierto una diagonal supremamente peligrosa. Y entonces podemos jugar dama H5 jaque. Y después de rey E7, tenemos algo como un mate pastor. Dama F7 jaque, rey D6, E5 jaque, F por E5, D por E5 jaque nuevamente, caballo por E5, dama D5 jaque, donde hemos dado jaque mate a este rey en pocas jugadas. Después de rey E7, dama por E5 es jaque mate, el alfil le corta la diagonal también. El rey no podía sobrevivir estando en el medio del tablero. Ahora va nuestro sacrificio de peón en la defensa escandinava. E4 D5 y jugamos caballo F3. En lugar de tomar nosotros en D5 como es lo normal, ofrecemos el peón de E4. Y tu oponente normalmente lo va a tomar D por E4. Entonces jugamos caballo G5, donde parece que simplemente queremos recapturar el peón con nuestro caballo. Y tu oponente lo defiende con caballo F6, normal. Ahora, dado que no pudimos tomarlo, vamos a jugar D3 como si ya nos olvidáramos de la idea de recapturar el peón. Estamos atacando el peón E4 con caballo y con peón, entonces
prácticamente tu oponente siempre va a tomar en D3 porque además le permite deshacerse de ese peón que era doblado. Y después de eso jugamos alfil por D3. Y en este punto las negras se sienten felices porque tienen un peón de más. Lo único que les molesta es nuestro caballo en G5, que está muy cerca de su rey y que presiona algo allí. Entonces, para deshacerse de este caballo, a pesar de que este truco es bastante conocido, pero para deshacerse de este caballo, la gente tiende a jugar H6 y ahí caen en la trampa. Tenemos caballo por F7 que ataca las dos piezas pesadas, obliga a tomar, rey por F7 y sigue alfil G6, jaque, donde obligamos al rey a moverse, tomando nuestro alfil por ejemplo y tomamos la dama. Hemos expuesto al rey con el sacrificio en F7 exponemos al rey, con alfil G6 damos el jaque y finalmente el ataque descubierto sobre la dama. Ganamos la partida. Ahora vamos a ver nuestro sacrificio de peón para terminar en un jaque mate con alfiles, que poco se ve. Defensa siciliana de 4C5, jugamos D4 ofreciendo el peón en sacrificio, C por D4 y C3, D por C3 y caballo por C3. Esto es el gambito Smith-Morra, una apertura muy peligrosa para las negras porque precisamente el sacrificio de peón que hacen las blancas da una fuerte iniciativa y hace que el juego para las blancas sea más fácil. Las negras juegan caballo C6 y seguimos con alfil C4. Activamos este alfil en esta diagonal peligrosa. Y aquí las negras tienen varias formas de jugar, siendo una E5, como ocurrió en esta partida. A propósito, te invitamos a revisar en el canal, tenemos algunos otros videos o trampas en el gambito Smith-Morra, hay que verlo. Y aquí vamos a ver algo de lo peligroso que resulta esta apertura. Bueno, E5 que han jugado las negras tiene sentido porque le da salida a su alfil, pero entonces las blancas juegan dama B3 y enfilan esta batería contra el peón F7. ¿Qué hacen las negras? ¿Cómo se defienden aquí? No pueden defenderse con caballo H6 porque esto simplemente nosotros tomaríamos ese caballo y luego de todas formas tomaríamos en F7. Así que caballo H6 no sirve. En esta partida trataron de defenderse con dama E7 y esto defiende el peón, claro, pero ahora nos permite saltar con el caballo a D5, atacamos la dama y amenazamos con saltar a C7 y crear un ataque doble ahí mortal con el que nos ganaríamos la torre. Entonces las negras juegan dama D6 para cubrir la casilla C7 y nosotros jugamos alfil G5 desarrollando el alfil, creando la opción de pasar la torre a la columna D para molestar ahí a la dama y alfil G5 nos va a servir en un momento. En este punto las negras juegan caballo A5 pensando ya en deshacerse de alguna de estas dos molestas piezas, pero era exactamente lo que esperábamos. Caballo A5 pierde la partida. Terminamos la partida de una forma muy elegante. Jugamos caballo C7 jaque. El rey no tiene opción de moverse, obliga a la dama a tomar, pero seguimos con alfil por F7 y aquí vemos cómo esta pareja de alfiles encierran al rey y dan un jaque mate muy bonito. Ahora vamos con las negras. Después de D4 jugamos D5 y nuestro oponente juega C4, ofreciendo un peón en el gambito de dama. Lo usual es tomar ese peón y quedarnos luego defendiendo. Y en cambio de eso vamos a ofrecer otro peón, un peón nuestro, y a cambio vamos a atacar. Jugamos E5, que es un contragambito, y prácticamente obligamos a las blancas a aceptarlo. Después de D por E5, avanzamos a D4, y aunque no parece que las blancas tengan problemas, de todas formas nuestro peón en D4 incomoda, porque por ejemplo le quita la casilla C3 natural de desarrollo al caballo blanco. Deshacerse de este peón va a ser importante para las blancas, entonces van a atacarlo con caballo F3, pero lo defendemos con caballo C6. Y el peón sigue ahí molestando, impide que el caballo de B1 se desarrolle. Entonces las blancas normalmente jugarían E3 para deshacerse de esto, es el movimiento más jugado, y esperan, ojalá que tomemos ese peón y puedan intercambiar damas y entrar esto en un final donde las blancas tienen un peón extra. Pero entonces empezamos a meter movimientos intermedios. Jugamos alfil B4, jaque,
Las blancas se cubren fácilmente con alfil de 2, pero ahora en lugar de hacer lo que se espera, que sería intercambiar alfiles, hacemos otro movimiento que es tomar D por E3. El alfil no puede tomar el peón porque está clavado por el alfil. Y si las blancas tomaran con su peón F, nuestro peón, entonces la estructura se arruina y no es lo mejor. No es lo mejor para las blancas, que en este momento todavía consideran que tienen una posición mejor. Entonces lo normal es que hagan alfil por B4, esperando todavía que se dé un intercambio de damas y entremos en un final favorable para las blancas, pero hacemos otro movimiento inesperado que es tomar en F2. Seguimos con nuestro peón dando este jaque, aprovechamos ese intermedio. Y ahora el rey tiene que moverse. Está en jaque, no puede tomar el peón porque entonces se perdería la dama acá directamente. Pero entonces tiene que moverse a E2. Y aunque aquí no damos jaque mate directamente, sí vamos a sacarle provecho a esta posición. Jugamos dama por D1, de todas formas ahora sí intercambiando damas, y después de rey por D1 tomamos el alfil en B4 con el caballo. Ahora que ya todo se ha calmado, entonces lo que vemos es que tenemos una posición de final efectivamente, pero ahora somos nosotros quienes tenemos un peón de más. Además de eso, el rey blanco está expuesto, allí donde está en medio del tablero, ya no puede enrocar y vamos a jugar algo como alfil F5 para atacar en C2, por ejemplo. Luego vamos a enrocar en el flanco de dama, nosotros sí, y todo estará muy bien. Y además de eso todavía tenemos ese peón molesto en F2, que en esta partida, por ejemplo, las blancas trataron de tomarlo con rey E2, sin darse cuenta de que esto nos permite jugar caballo C2 de inmediato y ganarnos la torre en A1. Los sacrificios de peón son un arma estratégica que precisamente confunde a quien tiene un nivel inferior, por eso hay que aprender de estrategia antes que nada. Y por eso te invitamos a estudiar la clase maestra, es gratis. El siguiente sacrificio de peón es uno de los más divertidos y funciona incluso contra oponentes experimentados en la defensa holandesa. Aquí después de D4 F5 jugamos H3 con blancas, un movimiento misterioso con el que preparamos G4. Tu oponente va a jugar caballo F6 porque es parte de su plan y además con esto también cubre G4 y a pesar de eso nosotros jugamos G4. Tu oponente piensa entonces que puede tomar dos veces F por G4, H por G4, finalmente caballo por G4 y se ha quedado con un peón de más. Pero entonces jugamos dama D3 y con esto atacamos el peón en H7 con torre y con dama, mientras que solo está defendido por la torre. Aquí tu oponente ya puede ver que algo raro hay algún peligro, por ejemplo que no puede simplemente avanzar el peón H6 porque entonces daríamos jaque mate, dama G6, y entonces cree que puede defenderse fácilmente si juega caballo F6. Bien, el peón queda defendido dos veces por caballo y por torre. Y sin embargo podemos hacer torre por H7, donde sencillamente las negras tienen que rendirse. Como sea que tomen esa torre, sea con caballo o sea con torre, nosotros vamos a dar jaque mate. Y si no la toman, estamos amenazando con tomar la torre. Torre por H7, dama G6 es jaque mate. Sigamos viendo cómo descontrolar a nuestro oponente en otra apertura ahora. Con blancas jugamos D4, tu oponente juega caballo F6, C4, C5, D5 y entonces nos juegan el gambito venco B5. Este peón lo tomamos C por B5, pero luego nos ofrecen el otro con A6 y ese no lo tomamos. En cambio, no queremos tomar y quedarnos defendiendo, sino que queremos atacar. Entonces ignoramos esto y jugamos caballo C3. Las negras toman A por B5 y ahora, en lugar de recapturar allí, ignoramos nuevamente esto y en cambio jugamos E4 ofreciendo este peón. Porque las negras pueden jugar B4, como efectivamente lo hacen, expulsar nuestro caballo y tomar el peón en E4. Así sigue caballo B5, caballo por E4 y no es claro qué es lo que queremos hacer. Sin embargo, en dos movimientos estamos dando jaque mate. Jugamos dama E2, atacamos al caballo, lo obligamos a irse y cuando este caballo va hacia atrás a F6, tu oponente se espera que sigamos con algún movimiento de desarrollo y súbitamente damos jaque mate, caballo D6.
Ahora tenemos otra apertura de la cual tenemos por aquí varios videos. Por favor, recorre todo nuestro canal para encontrarlos. Esto es la apertura italiana y las blancas aquí han jugado alfil C4 y jugamos caballo F6. Bueno, todo esto fue E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y caballo F6. Y aquí las blancas juegan caballo G5 con el típico ataque del hígado frito. Muchos principiantes no saben cómo manejar esto y pierden rápidamente. Jugamos D5, temporalmente cerrando la diagonal, y después de E por D5, no recapturamos el peón. Recuerda que estamos sacrificando un peón para a cambio conseguir un ataque. Entonces jugamos caballo D4, además que con esos sacrificios de peones confundimos a nuestro oponente, esa es la idea. Jugamos caballo D4 y ahora tu oponente, para renovar la amenaza sobre F7, puede avanzar su peón a D6 y parece que todo está muy bien para las blancas. Y sin embargo nosotros tomamos en D6 con la dama de forma tranquila, permitiendo que las blancas jueguen caballo por F7, ataquen nuestra dama y nuestra torre, que parece ya ganador para las blancas. Esperamos eso para hacer un movimiento muy sutil que es dama C6, un movimiento con el que de repente estamos atacándolo todo. Atacamos al alfil en C4, atacamos al peón en G2 y si logramos tomar ese peón estaríamos atacando también la torre en H1. El alfil además no puede irse porque dejaría abandonado al caballo en F7. Es una situación compleja que tu oponente no va a saber cómo manejar, prácticamente va a cerrar los ojos y a tomar la torre en H8. Entonces hacemos dama por G2, amenazamos con tomar la torre solo tiene una casilla que es en F1, volvemos ahora con la dama a E4, damos jaque, teniendo en cuenta que nuestro caballo vigila la casilla de 2, así que las blancas no se pueden cubrir con su dama, obliga al alfil E2 a cubrirse, y sin embargo tenemos caballo F3, jaque mate. Ahora cambiamos de bando nuevamente, esto ya casi se acaba. Después de E4, E5, caballo F3, D6 va a jugar un oponente que no esté muy versado en la teoría de aperturas o que no quiere saber nada de eso. Y juega una defensa que se llama la Philidor, que es pasiva, pero muchos la juegan. Nosotros jugamos D4 en ese caso, golpeando el centro, y las negras usualmente van a jugar caballo D7 para defender ese centro, porque si jugaran caballo C6 les va a molestar que nosotros avancemos ahí a D5. Entonces caballo D7. Seguimos nosotros con caballo C3, las negras con caballo F6, hasta ahí todo muy bien, parece una partida muy estándar, sin embargo esto se va a complicar tremendamente. Las negras, ojo a cómo se va desenvolviendo todo, las negras desearían ahora seguir con alfil E7 y luego enrocar. Eso es lo que esperan, siguiendo una posición, un juego muy tranquilo, porque para eso jugaron su defensa Philidor. Y ahí sorprendemos nosotros jugando G4, movimiento muy atrevido, donde apuntamos a jugar G5, atacar el caballo, con el único detalle de que este peón no tiene defensa y las negras lo pueden tomar. Entonces sigue caballo por G4. ¿Y qué es lo que hemos logrado con este peón sacrificado? Vamos a ver. Jugamos torre G1, activamos nuestra torre, hemos ganado esta columna G, y cuando el caballo va atrás nuevamente, vuelve a F6, ahora vamos a seguir jugando como si nada hubiera sucedido. Jugamos alfil C4, y el principal problema que tienen las negras en esta posición, y que lo vamos a ir viendo, es que nuestra torre ejerce una presión muy fuerte sobre el punto G7 que impide que su alfil se desarrolle. Y así el plan sencillo que tenían las negras de jugar de forma cómoda no se puede desarrollar, y en cambio van a ver cómo sus piezas se van atascando. Tenemos ahora la opción de jugar caballo G5 para atacar con esto la casilla F7 también en compañía de nuestro alfil, y por eso las negras juegan H6. En este momento intercambiamos en el centro un par de peones, D por E5, D por E5, y continuamos con alfil E3 desarrollando. Decimos que seguimos jugando de forma normal. Y como ya no vamos a enrocar en el flanco de rey, entonces nos preparamos para enrocar en el flanco de dama desarrollando las piezas de allí. Ahora sigue aquí C6 de las negras y nosotros jugamos dama D3 ya listos para enrocar. Y observemos la posición, parece una posición normal, pero en realidad las negras están estancadas.
y no saben qué mover. Con la torre estamos atacando al peón G7, así que estamos impidiendo que el alfil de F8 se mueva. El caballo de D7 tiene que cuidar al peón N5 porque lo estamos atacando con nuestro caballo de F3. Entonces las negras tienen que hacer una serie de maniobras para tratar de desenredar sus piezas. Juegan dama C7 protegiendo el peón para mover su caballo, ya ahora recuperar la movilidad y empezar a desarrollarse mejor. Sin embargo, aquí ya nos lanzamos al ataque y hacemos alfil por F7, sacrificando esta vez el alfil, invitando al rey negro a dar un paseo mortal. Rey por F7, dama C4 jaque. Bueno, el rey va a E8 y después de eso seguimos con dama E6, nos metemos ya con la dama allí y el rey tiene que moverse a D8. Después de eso nosotros enrocamos y vemos como la torre tiene clavado a este caballo. La otra torre pone una presión enorme sobre la columna G, lo cual siempre impide que este alfil se mueva, y estamos amenazando con tomar N5 con nuestro caballo. Son muchas las amenazas, las negras no han encontrado cómo desarrollar sus piezas y pierden la partida. Siguió aquí G5, tratando de cerrar así la columna G ya para poder mover el alfil, pero simplemente hacemos dama por F6 jaque y en la siguiente jugada tomamos la torre. El caballo está clavado, no puede tomar nuestra dama, está clavada por nuestra torre y sencillamente esto es la debacle total. Vamos a cerrar con una de nuestras trampas favoritas, de la cual tenemos por ahí algunos videos, hay que buscarlos. E4 C5 de siciliana, caballo F3. Las negras juegan caballo C6 y hacemos un movimiento paradójico que es B4. Ofrecemos un peón que las negras pueden tomar con caballo o con peón, movimiento entonces que parece que no tiene ningún sentido, y sin embargo de cualquier forma que tomen las negras vamos a llegar a la misma situación. Si toman con caballo, caballo por B4, seguimos con C3, atacamos al caballo, que va a C6 y luego jugamos D4, nos apoderamos del centro y amenazamos con avanzar a D5. Con esto vamos a molestar a las negras y nos vamos a meter en su territorio. Si no toman con caballo, en cambio harían C por B4 y esto nos lleva más o menos por el mismo camino. Jugamos D4 y seguimos amenazando avanzar a D5, molestar así el caballo. Si aquí por ejemplo las negras juegan E6, tratando de desarrollar sus piezas de alguna forma, jugamos D5, amenazamos al caballo y después de E por D5 y E por D5 la posición de las blancas es muy fuerte, atacamos al caballo, lo obligamos a moverse a algún lado, por ejemplo a E7 y seguimos avanzando nuestro peón a D6. El caballo ahora tiene que ir a algún lado, por ejemplo a C6 vuelve y ahora podríamos jugar dama E2 y obligar a las negras ya a entregar alguna pieza con la que tendrían que cubrir aquí la casilla E7 para el jaque. Pero en esta partida se hizo incluso algo mejor, se jugó alfil C4 primero, mirando a la casilla F7, y las negras decidieron que tenían que deshacerse de nuestro peón D6 para poder desarrollarse y para eso jugaron dama F6, que parece que está bien y parece que ya así se puede tomar. Sin embargo, eso es lo que estaban esperando las blancas para jugar dama E2 jaque, obligando al rey a moverse a D8 para jugar luego alfil G5, clavar a la dama y ganar la partida. Además de perder la dama, es probable que llegara al jaque mate muy pronto. Muy bien, muy rápido pasamos por estos 10 sacrificios de peón que descontrolan a tu oponente. Ahora te invitamos a entrar en los diferentes enlaces que tenemos aquí, empezando por el artículo que acompaña a esta lección para descargar el archivo PGN, para que lo guardes, lo conserves y puedas aprender mejor todos esos sacrificios que vimos acá.